Consternación en la ciudadanía y preocupación entre las autoridades, el secuestro de Gloria Lara de Echeverri, antiguamente dirigente del liberalismo y en la actualidad, desde hace 3 años y medio, directora del Departamento Administrativo de Integración de la Comunidad del Ministerio de Gobierno. La señora de Echeverri Correa fue arrebatada por desconocidos en momentos en que se disponía a apearse de su vehículo en el centro de Bogotá. Las autoridades adelantan intensos operativos para dar con el paradero de la dama secuestrada anoche por 3 hombres y una mujer a unas 8 cuadras de su residencia en Bogotá. Los secuestradores, al parecer delincuentes comunes, no han hecho exigencias de ninguna índole, dijo un portavoz oficial. La directora nacional de Acción Comunal, Gloria Lara de Echeverri. La señora Lara de Echeverri se dirigía a su residencia luego de atender hasta las 8:30 de la noche en su despacho del Ministerio de Gobierno. Cerca a las 9, cuando transitaba por este sector del barrio Teusaquillo, un campero Toyota blanco carpado, del cual emergieron 3 hombres y una mujer, le cerraron el paso a su automóvil Dodge Dart, en el cual solo la acompañaba su conductor José Querubín Sánchez. Los pistoleros rompieron un vidrio del automóvil y la obligaron a abordar el campero. Una noche antes de su secuestro, doña Gloria denunció a través de Cinevisión la invasión campesina de tierras de los indígenas. La DGIEC, a través de la División de Asuntos Indígenas y de la oficina en el Cauca, está poniendo los denuncios correspondientes y tiene a algún personal de abogados para que investiguen cómo es que se han venido promoviendo estas invasiones, ya que en última siempre el perjudicado es el indígena. Esa mala hora en que la secuestraron y que toda la acción comunal debemos de unirnos para que estas cosas no sucedan en Colombia. Una de nuestras grandes líderes fue secuestrada sin tener por qué, siendo que la acción comunal es totalmente apolítica. Estaremos entregando este homenaje a esa maravillosa mujer que se llama Gloria Lara de Echeverri. Presente, presente, presente. Presente aquí y donde quiera que haya alma comunal. Pero es justo reconocerle que es una persona que ha dedicado durante casi 4 años su total capacidad y su total voluntad al servicio de las comunidades. Lamentamos sinceramente el atentado que se ha presentado contra la persona de la doctora Gloria Lara de Echeverri. Hacemos público un llamado a los secuestradores que devuelvan a su hogar sana y salva a nuestra directora. La señora Gloria Lara de Echeverri, por el momento víctima de villano secuestro. Esté donde esté, está presente con nosotros, porque esta es su idea. ¡Presente! ¡Presente! La paz no se consigue mediante el amedrentamiento. La paz no se consigue mediante el secuestro. La paz no se consigue en el enfrentamiento violento. La paz se consigue creando bienestar, y como Gloria Lara de Echeverri le generó y seguirá generando bienestar
buenas noches. Uno de los crímenes más aterradores de la historia de Colombia fue el secuestro, la tortura y el asesinato de la señora Gloria Lara de Echeverri en noviembre de 1982. El crimen es inolvidable no solo por las circunstancias en las que sucedió, sino porque fue de los primeros secuestros que hubo en Colombia. Hablamos con su hija y nos contó detalles sorprendentes de su investigación. En este caso se demostró que la justicia fue inoperante y a pesar de una condena del Tribunal Nacional, el proceso prescribió estando en la Corte Suprema de Justicia. Pero sin duda lo más sorprendente es el paradero de los asesinos. Ellos obtuvieron protección humanitaria internacional. Ellos en este momento se encuentran como refugiados políticos en diversos países europeos. Hubo varias organizaciones que los ayudaron a conseguir ese estatus de refugiados políticos, como la ACNUR, que es el Programa de las Naciones Unidas para Refugiados, cuando ni siquiera eran elegibles para ese programa por tener un proceso penal pendiente en Colombia. Le preguntamos también a Luz María Echeverri cuál fue el origen de los secuestradores. Son cerca de 16 personas, entre ellos en ese momento había un profesor universitario, había una diputada a la Asamblea de Cundinamarca, un representante a la Cámara y varios estudiantes de diferentes universidades. Después de esta tragedia, para su familia y para el cuerpo, el alma y la vida de Gloria Lara, empezó otra clase de tragedia para su familia, la tragedia del proceso. A través de este escenario, vamos a descubrir qué fue lo que pasó en el proceso para que estemos hoy aquí, después de 43 años, de nuevo recordando la memoria de Gloria Lara. Luego de estas crueles imágenes, que además fueron impactadas también el caso por la prensa, se da la apertura del proceso. El 27 de junio de 1982, la jueza de la República, Almayeni Gómez, da apertura en el juzgado 39 de instrucción criminal a la investigación por el secuestro de la señora Gloria Lara de Echeverri. El 28 de noviembre, como lo acabamos de ver, la ORP, Organización Revolucionaria del Pueblo, a quienes se les atribuyó a sus miembros el secuestro y el asesinato, matan a Gloria Lara de un disparo en la cabeza en el barrio La Bonanza a la medianoche, dejan su cuerpo y lo envuelven en la bandera de la organización, la ORP. De inmediato empiezan las indagaciones, las investigaciones, y el 6 de diciembre uno de los investigadores, José Vicente González del Comando Antiextorsión y Antisecuestro, hace entrega del primer informe de investigación. En este informe de investigación sirve como base para el juzgado 47 de instrucción criminal ambulante, en donde su director, el juez Luis Eduardo Mariño, realiza la práctica de pruebas, resuelve la situación jurídica y decide con detención preventiva como medida de aseguramiento vincular a los presuntos responsables como autores de los delitos de homicidio a la pena de 28 años de prisión, a Juan Tadeo Espitia Supelano, a Freddy Rivera Arboleda, a Wilberto Antonio Rivera Mesa, a Efroilán José Rivera Mesa, a Emperatriz Santander Cancino, a Miguel Vargas Castro, a Hernando Franco de Laitz, a Robinson Rivera Arrieta, a José Miguel Gamboa López, a Gloria Medellín, a Enan Rafael Lora Mendoza y a Diana Giraldo Rodríguez. Y como coautores de secuestro extorsivo agravado con pena de 12 años, a Rodrigo Penilla Candela, a Betty Suárez Maecha, a Víctor Rojas Cárdenas, a Graciela Inés Acosta Barrera. De inmediato, la Procuraduría General de la Nación acompaña toda la vigilancia de este procedimiento. Los miembros de la estructura de la Organización Revolucionaria del Pueblo empiezan a rendir sus indagatorias, algunos voluntariamente y otros son aprehendidos por las autoridades. Y uno a uno va siendo vinculado al proceso. Luego, el 4 de enero del año 83, el juez 47, Luis Eduardo Mariño, va a recibir la indagatoria al detective del DAS,
sobre a José Vicente González, quien escribió el informe preliminar donde se señalaron como responsables a los miembros de la Organización Revolucionaria del Pueblo como los autores de este vil crimen. El 20 de enero, el procurador delegado para las fuerzas militares, Alfonso Ospina Bonilla, concluye que no existió mérito alguno para adelantar ninguna investigación disciplinaria contra ninguno de los miembros de la BIM, al establecerse que no se infringió el reglamento o el régimen disciplinario de las fuerzas militares por los encargados de aprender o de tomar las declaraciones. El 11 de febrero del año 83, el juez Enrique Alford Córdoba del Juzgado 16 de Orden Público de Bogotá, los apoderados de todos los implicados presentan una recusación en contra del juez 47 y este juez, Enrique Alford Córdoba del Juzgado 16 de Orden Público de Bogotá, acepta la recusación, desprende al juez 47 de la investigación y remite el expediente al Juzgado 60 de Orden Público al juez Armando Rojas Japut. Luego, el juez 60 va a recibir ampliaciones de indagatorias de Freddy Rivera y Froilán Rivera, estos son hermanos, y este último indica que los dirigentes de la dirección de esto era una organización campesina de la ANUC Lidia Cincelejo y la ORP, la Organización Revolucionaria del Pueblo, son los mismos integrantes. Luego se cita al periodista de El Bogotano porque este medio de comunicación fue en todo el proceso y en todo el secuestro y luego en la muerte y en la posterior investigación fue clave porque intervino ellos tenían primero la información, ellos recibían primero las fotos, ellos tenían todo el contacto directo con los secuestradores, digámoslo, en lo que parecía en ese espacio. Y Jaime Torres, al hacer su indagatoria, es en donde aclara que no pertenece a ninguna corriente política y que si trabajaba en el periódico, en el Bogotano, era porque tenía libertad de escribir sobre un tema como la violación de derechos humanos y ya sea del delincuente común, del guerrillero o de cualquier otra clase de persona, pues las acciones de los grupos subversivos las han explotado periodísticamente como lo hacen todos los medios de comunicación, dejándonos una reflexión aquí pendiente. El 23 de marzo del mismo año 83 se venció esta comisión del juez de 60 y el proceso retornó al juzgado 16, en donde Miguel Gamboa se presentó voluntariamente a este juzgado para rendir su indagatoria. Posteriormente, el 20 de agosto, el juez 16, Enrique Alford Córdoba, declara cerrada la investigación y el 3 de octubre resuelve sobre la situación jurídica de los indicados, cancelándole los autos de detención, derogando las órdenes de captura y otorgándoles la libertad inmediata e incondicional a estas 17 personas que se encontraban privadas de libertad. Inmediatamente, el 7 de octubre, la doctora Graciela Gómez de Pulido, agente especial de la Procuraduría Delegada para el Proceso, apela a esta providencia del juez 16, en donde se revocan estos autos. El proceso es remitido al Tribunal Superior de Bogotá. Y el 8 de noviembre de 1983, el Tribunal Superior de Bogotá, en la Sala Penal, el despacho del doctor Raúl Trujillo Cortés, ordenó revocar la decisión del juez 16, Enrique Alford Córdoba, y ordenó que regresaran a la cárcel todos los indicados por la muerte de Gloria Lara de Echeverry. Pero cuando el juez toma esta decisión, dice que el juez anterior tomó esta decisión de manera equivocada. Y el tribunal critica fuertemente el proceder del juez 16 Alford tras analizar el expediente y concluyó que la intempestiva libertad de los incriminados carecía de alguna justificación o razonabilidad jurídica. Cuando se resolvió revocar esta decisión del juez Alford Córdoba, los implicados ya se encontraban fuera del país. Aquí es en donde empieza todo el drama porque los mismos abogados y los mismos jueces son los que impiden que se cumpla o que se dé cumplimiento a la justicia interna. El 22 de diciembre del año 83, el juez 16, Enrique Alford Córdoba, ordena repartir el proceso y adelantar nuevas diligencias y así el proceso retoma al juzgado al 39 de la jueza Almayeni Gómez.
quien decide citar a indagatoria a los empleados del diario El Bogotano y seguirá avanzando en la investigación. En el año 84, la jueza Almayeni Gómez se da cuenta que el despacho del juez Enrique Alford no dio cumplimiento al fallo del Tribunal Superior que revocó la providencia y, en consecuencia, procede a liberar las correspondientes órdenes de captura en contra de los indicados: Tadeo Espitia, Robinson Rivera, Freddy Rivera, Wilberto Rivera, Emperatriz Santander, Froilán Rivera y Miguel Gamboa como coautores de los delitos de secuestro y homicidio en la persona de Gloria Lara de Echeverry, y asimismo contra Rodrigo Penilla y Betty Suárez por el delito de secuestro, conforme con las modificaciones hechas por la alta superioridad, y en consecuencia se libraron los oficios correspondientes. El 20 de junio del 84, el juez 47 Luis Eduardo Mariño, igual el primero encargado de la investigación, es llamado a rendir indagatoria ante el Tribunal de Bogotá debido a que los abogados de los implicados lo recusaron, pero finalmente por todas estas irregularidades que lo acosaban, él salió libre. El 29 de junio de 1985, el Juzgado de Orden Superior del Juzgado de Orden Público Seccional de Bogotá, el juez 16, Enrique Alford Córdoba, resuelve el cierre de la investigación y llama a juicio a Iván Darío Murcia y a Guillermo Rojas como coautores del delito de secuestro y homicidio y suspende la investigación temporal para estos indicados. De inmediato, la Procuraduría Delegada Clara Bernarda Cifuentes Orjuela apela a esta decisión. En 1986, el Tribunal Superior de Bogotá, conformado por los magistrados Raúl Trujillo Cortés, Beatriz Castaño de López y Marta Inés Carreño, analizan las pruebas y resuelven revocar la decisión del juez 16 y vincular de nuevo a todos los implicados inicialmente. De nuevo, porque carece de argumento la decisión del juez 16. Aquí, la parte resolutiva, no me voy a detener a leer, pero lo dejaré en pantalla para que ustedes miran cómo se llama al juicio criminal con jurado de conciencia por los delitos de secuestro y homicidio a los ya mencionados y sobreseer de forma definitiva a Pedro Santander y de forma temporal a Marta Phillips Ford de Franco por los delitos que motivaron su vinculación, y confirma, en efecto, decretar el auto de detención preventiva contra Miguel Ángel Vargas, Hernando Franco, Gloria Medellín, Diana Giraldo y Enan Lora, y decreta autodetención por secuestro contra Víctor Rojas y Graciela Acosta. Cópiese, notifíquese y cúmplase. Sin embargo, en 1986, los implicados otorgan poderes desde fuera del país a sus apoderados, y desde allí quedan en suspenso estas decisiones. Viene un lapso bastante extenso porque vemos que hasta 1992 este proceso es de los que va a quedar en manos de lo que tuvimos en Colombia de la justicia sin rostro. En esta etapa de los jueces de conocimiento sin rostro, el primer juez, el del Circuito de Orden Público de Cundinamarca, resuelve la absolución de estos procesados y ordena levantar nuevamente las órdenes de captura. De inmediato, la Fiscalía sin rostro y OV9 interpone el recurso de apelación. Y el 20 de agosto de 1992, el Tribunal Nacional de Orden Público, cuyo presidente era Alfredo del Toro Núñez, decide revocar en su totalidad esta sentencia. En consecuencia, condena a la pena principal de 28 años de prisión a cada una de las personas ya citadas y a la condena principal de 12 años de prisión también a los ya citados. Y aquí se solicita que se promuevan los mecanismos de ley por conducto del juzgador de instancia para obtener la extradición de los condenados en esta sentencia, de quienes se sabe se encuentran residiendo en el exterior, a efecto que purguen en el país la pena impuesta y se libran ante las autoridades competentes las órdenes de captura correspondientes.
Ya para 1995, 13 años después del ocurrido el terrible secuestro y asesinato, los apoderados de estos condenados presentan recurso de casación y en término lo presentaron Juan Tadeo Espitia, Diana Giraldo y Gloria Medellín y Víctor Rojas. Y fuera de término estuvo el recurso de Miguel Gamboa y Miguel Ángel Vargas. Los demás no presentaron ninguna clase de recurso. Este proceso fue enviado en 1995, el 22 de febrero, a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal. Y allí quedó como responsable el magistrado Carlos Mejía Escobar, luego pasó al magistrado Fernando Arboleda Ripoll, quien se declaró impedido, y luego nombraron como conjuez al doctor Alfonso Gómez Méndez. El 18 de marzo, la Sala Penal de la Corte Suprema remite el proceso a la Procuraduría General de la Nación para que el procurador delegado emitiera su concepto, advirtiéndole que tenía 20 días para responder, en 1995. En 1997, 2 años después, el procurador responde emitiendo un concepto dirigido a la Sala Penal, en donde recomienda que se mantenga la sentencia para el vigente de la la sentencia del Tribunal Nacional para quienes presentaron el recurso y para quienes lo presentaron de manera extemporánea, no tenerlos en cuenta, y habló sobre estos dos indicados, Betty Suárez, Rodrigo Penilla y Graciela Inés Acosta, en donde se abstiene de pronunciarse porque se consideró en este momento que ya la acción penal para este crimen había prescrito desde el 7 de abril de 1994, es decir, antes que el proceso llegara a la Procuraduría. Este proceso retomó a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Casación Penal, y fue repartido al magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien reemplazó al anterior magistrado Carlos Mejía Escobar. Y en 1998, la Sala de Casación Penal, encabezada por el magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, resolvió aplicar las reglas de prescripción en el proceso de secuestro y homicidio de Gloria Lara, implicándose la prescripción de la acción penal y la cesación del procedimiento en favor de los accionantes, ordenando así cancelar las órdenes de captura. De inmediato, el procurador Séptimo Judicial Penal 2 presenta una acción de revisión contra el auto del 18 de febrero de 1998, argumentando que el secuestro y homicidio de la señora Gloria Lara de Echeverry, al tratarse de un crimen de lesa humanidad, es de considerarse imprescriptible. Sin embargo, para el año 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmite esta petición de la Procuraduría, negando que este crimen de Gloria Lara de Echeverry sea considerado de lesa humanidad. En el año 2012, la unión de los hijos de Gloria Lara Echeverry en el 18 de octubre hace que presentemos este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano, solicitando que se declarara la violación de los derechos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, contemplado en los artículos 5, integridad personal, 8, garantías judiciales y 25, protección judicial de la Convención, en perjuicio de la señora Gloria Lara Echeverry por la impunidad, por la falta de investigación y la falta de sanción a los responsables de parte del Estado colombiano. Es así como la familia ha esperado desde el año 2012 en que se surtió este proceso y este trámite ante la Comisión Interamericana con un largo procedimiento, hasta que finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió emitir el informe de admisibilidad 373 del año 2022 de la petición 1924 del año 2012, convirtiéndose y abriendo este caso y denominándolo el caso 15.172. Que fue notificado al Estado el 28 de diciembre del año 2002. Muy buenos días
para todos un cordial y especial saludo para Héctor Manuel Echeverry Lara, para Gloria Lucía y Luz María Echeverry Lara, las víctimas en el caso que ocupa la atención de este ciclo de conferencias. Un agradecimiento especial para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por la convocatoria a este acto. Y un agradecimiento también muy particular y especial a la doctora Carolina Estepa, representante de víctimas en este asunto. El día de hoy estamos llamados a reflexionar sobre el componente de justicia que se enmarca dentro de lo que significa este proceso de solución amistosa que se deriva de un ejercicio de una petición presentada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sobre el que el Estado colombiano, como ya se hizo evidente en los videos que acabamos de escuchar, ha entrado en un proceso de terminación del litigio internacional a través de una de sus modalidades, que es los acuerdos de solución amistosa. Quisiera entrar compartiendo con ustedes un poquito la razón de ser del por qué tal vez estoy hoy aquí invitado a participar en este ciclo de conferencias. La razón es un tanto de orden personal. Yo tuve la gran fortuna de conocer a Héctor Manuel Echeverry, el hijo de Gloria Lara, desde épocas muy cortas de nuestra infancia. De colegio, Héctor era, como se dice popularmente, mi compañero literalmente de pupitre. En esa época los pupitres de los colegios eran de dos asientos, digamos, de dos puestos, y él era mi compañero de pupitre. Y para ese año de 1982, donde ya éramos compañeros de pupitre, donde ya éramos amigos, y es un momento que realmente va a ser parte también muy importante dentro de lo que es mi desarrollo personal. Es impactante tener que vivir tan de cerca un momento de ese nivel de dramatismo y de dolor. Me permitió esa relación de amistad, ese vínculo tan estrecho que, insisto, puedo calificar como de compañero de pupitre, vivir ese episodio dramático de lo que fue el secuestro de Gloria Lara y su posterior asesinato. Como lo refiero, pues estábamos en el colegio, éramos estudiantes de colegio en ese momento. El homicidio de Gloria Lara precipitó la salida casi inmediata de su familia del país, por cuestiones obviamente de seguridad y de amenazas. Tuvieron que exiliarse muy rápidamente y salir rápidamente del país. Otro golpe duro a ese vínculo de amistad que tenía con Héctor Manuel, pues mi amigo tenía que marcharse lejos, en épocas en las que la comunicación era compleja. Estamos hablando de 1982, donde no teníamos redes sociales ni medios de comunicación, lo que significó estar lejos, pero aún así manteníamos un contacto muy cercano. Yo desde esa época ya quería ser abogado, y aquí entró un poquitico este vínculo de la parte personal y humana que me vincula con este caso, con lo que es la actividad profesional que después a la postre termino realizando, que tiene que ver un poco también con el desarrollo de este proceso. Ya quería ser abogado, pero pues era estudiante de colegio, pero cuando terminé mis estudios escolares de educación en el colegio y pasé a la universidad, sin duda el caso de Gloria Lara se convirtió en una especie de referente de lo que simbolizaba el ejercicio de la justicia. Siempre estuvo muy presente en mí y siempre estuvo muy presente también en el proceso relacional con Héctor Manuel. Siempre que hablábamos o discutíamos, bien sea porque nos encontrábamos en uno de sus esporádicos viajes a Colombia o en circunstancias especiales por carta o por algún medio de comunicación, teníamos la posibilidad de compartir, hablábamos un tanto de lo que estaba pasando en el desarrollo del proceso judicial que tenía que ver con el secuestro y el homicidio de su madre. Si nos ubicamos en el contexto temporal en el que suceden los hechos y en el que se va a precipitar el desarrollo del proceso, ya la doctora Carolina en una oportunidad anterior hizo una alusión a una forma de línea de tiempo de lo que siguió el proceso judicial en Colombia, pero simplemente aludiendo a unos hitos importantes para reflexionar en torno a lo que simbolizó la justicia en el proceso de Gloria Lara Echeverry. Tenemos que tener en cuenta que estamos en 1982, en vigencia de un sistema procesal muy diferente al que tenemos hoy día, que llamamos penal acusatorio. En esa época era un proceso claramente inquisitorial, donde ni siquiera existía la Fiscalía General de la Nación, que viene a aparecer en la vida jurídica de nuestro país hasta 1992. Estábamos en la época en la que la actividad de investigación criminal se hacía a expensas de los jueces de instrucción criminal. Por eso entonces el juez 39 de instrucción penal militar, de instrucción criminal, perdón, va a ser quien va a adelantar la investigación a partir de la noticia criminal del secuestro.
Posteriormente, y al ocurrir el asesinato en noviembre de 1982, ya vamos a tener una nueva noticia criminal derivada del homicidio de Gloria Lara Echeverry, que va a quedar en manos del juez 47 de instrucción criminal, en ese momento los encargados de adelantar los procesos de investigación. Quienes tuvimos la oportunidad ya de vivenciar el sistema judicial, y esto por lo que tiene que ver con la posibilidad que tienen las víctimas a la luz del derecho internacional de los derechos humanos de contar con recursos judiciales efectivos para materializar sus derechos, nos vamos a dar cuenta que esta época va a ser una época compleja, va a ser una época en la que la violencia en nuestro país nos lleva a, como ha sido ya costumbre, a reaccionar modificando las formas procesales, modificando el ordenamiento jurídico, la arquitectura de tribunales, la arquitectura o la forma a través de cual el sistema judicial responde a fenómenos criminales como el que estamos viendo. Vamos a tener para 1984 entonces el surgimiento de la justicia de orden público, un preámbulo de lo que después vamos a conocer como justicia regional o justicia sin rostro. Es un modelo de justicia derivado, digamos, de las complejísimas situaciones de seguridad y de criminalidad que se viven en nuestro país por el narcotráfico y por el terrorismo, digamos, que apareja estas conductas, y que nos va a hacer que el proceso que inicialmente se origina en la jurisdicción ordinaria a través de los juzgados de instrucción criminal termine a la postre, después de que se ha dictado el llamamiento a juicio o la resolución de acusación, siendo adelantado por un juez de orden público. El juez que va a adelantar la fase de juicio entre comillas, es un escenario donde la condición de reserva de identidad no hace posible el adelantamiento de un juicio como lo comprenderíamos hoy día, sino una fase de juicio con alegaciones y procedimientos que va a concluir inicialmente con una sentencia absolutoria, que va a ser apelada ya por la Fiscalía, en tanto que ya existe para ese momento la Fiscalía General de la Nación, y vamos a tener entonces entrando a operar el conocidísimo Tribunal Nacional o Tribunal de Orden Público, que también dentro de la jurisdicción especial eran magistrados con reserva de identidad. El proceso tarda muchísimo tiempo en adelantar su trámite de segunda instancia de apelación de la sentencia absolutoria y termina a la postre en 1992 con una sentencia condenatoria para las 16 personas frente a la cual se interpone un recurso extraordinario de casación. Y aquí otra de las reflexiones importantes: el recurso extraordinario de casación en ese momento permitía o exigía más bien que cada uno de los recurrentes contara con un traslado independiente por 30 días del expediente para que presentara la correspondiente demanda. Si estamos hablando de 16 personas, estamos hablando de 16 traslados de 30 días hábiles, bien abundante de tiempo. Pero van a pasar a otra serie de circunstancias. Estamos en un tribunal de orden público regional, se llamaba en su momento Tribunal Nacional de la Justicia Regional, donde los magistrados eran magistrados sin rostro, los funcionarios trabajaban a puerta cerrada, el edificio donde operaba este tribunal era una especie de pseudobúnker donde era muy difícil el acceso, pero donde esa misma condición de hermetismo hizo particularmente que sucediera algo llamativo en este proceso, y es que los cuadernos de un voluminoso expediente escrito, como se rituaban en esa época los procesos judiciales, algunos de esos cuadernos, si no estoy mal, uno de esos cuadernos se perdiera dentro de las instalaciones del tribunal, donde no se accedía fácilmente por público o por personas particulares, y esa tarea de rebuscar y encontrar o reconstruir ese cuaderno del expediente obviamente le sumó a esos largos traslados del recurso extraordinario de casación interpuesto por los condenados un tiempo considerable para que el proceso fuera remitido realmente a la Corte a surtir su traslado como recurso extraordinario de casación. En esa época, el recurso extraordinario de casación tenía otro aditamento, y era que una vez recibido debería corrérsele traslado a la Procuraduría General de la Nación para que rindiera concepto obligatorio en cada uno de estos trámites. Estando en trámite el recurso y ya entregado el proceso al procurador judicial que debía rendir el concepto, el proceso prescribe. La prescripción, para quienes rondamos, digamos, este ámbito jurídico, es una medida en sí de garantía para que nadie pueda ser perseguido por la justicia por un tiempo sin límite, por un tiempo indeterminado, sino
que delimita, en modo de garantía individual, las posibilidades que tiene el Estado para judicializar y llevar adelante un proceso en relación con una persona. Son términos realmente extensos, son términos realmente importantes, lo que hace de suyo necesario reflexionar sobre qué pasó aquí, porque si observamos hoy día, como se reflexiona a partir incluso del video del relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos a puertas de cumplir 43 años de ocurridos los hechos. Son 43 años de impunidad. Son 43 años de impunidad que esencialmente se construye a partir del fenómeno prescriptivo de la acción penal. O sea, la acción penal termina prescribiendo en momentos dramáticos, en momentos en los que se va a proferir una sentencia de carácter condenatorio contra 16 personas, frente a las cuales la justicia ha entendido existe un estándar de prueba que permite afirmar son los autores responsables de las conductas de secuestro y homicidio agravado de la que fue víctima Gloria Lara Echeverry y su familia. Sin embargo, este fenómeno prescriptivo sin duda va a ser el motivo fundamental para entender que la posibilidad de acceder a la justicia por parte de las víctimas se ha visto negada, que es un ejercicio incluso revictimizante. No solamente es victimizante el proceso del secuestro, el proceso del homicidio, sino el trámite judicial al que se vieron sometidos las víctimas en este asunto. Estamos hablando de una decisión de 1998. La que decreta la prescripción en la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando ya de un tiempo altamente considerable, digamos, desde la época en que habían sucedido los hechos. Esto en punto a reflexionar sobre el compromiso que tiene el Estado colombiano y los estados que son parte dentro del sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del sistema convencional de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la obligación que tienen los estados partes de proteger y de garantizar los derechos consagrados en la Convención, pero particularmente este que atañe de manera tan sensible a las víctimas como es la de contar con un recurso judicial efectivo para que sus derechos se puedan ver materializados. En este caso en concreto, lo que se hace altamente evidente es que el Estado no tuvo posibilidad de cumplir con ese postulado que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos está obligado a garantizar a los ciudadanos. Se suceden cosas importantes que vale la pena resaltar, digamos, son ejercicios en los que uno sin duda puede entender que es triste que de algo tan lamentable y tan dramático como no haber tenido justicia en este caso, digo justicia específicamente para las víctimas en punto de saber quiénes fueron desde el punto de vista judicial declarados responsables de esta oprobiosa conducta, pero de los que en última se intenta aprender, y en esto habría que reconocerlo, la misma Corte Suprema de Justicia, una vez ocurre el fenómeno prescriptivo, la acción penal en el proceso de Gloria Lara Echeverry, presenta una iniciativa de reforma judicial. Una iniciativa de reforma judicial para modificar el trámite del recurso de casación. Sin duda ese fue uno de los pilares fundamentales para que este proceso prescribiera. Si 16 personas condenadas tienen individualmente un traslado de 30 días hábiles para poder recurrir la sentencia de segunda instancia y para que la Corte llegue a conocer de su recurso deben surtirse estos traslados, pues no solamente en el caso de Gloria Lara, como se va a hacer evidente históricamente en nuestro país, sino en muchos otros casos los procesos van a prescribir en esa época en el recurso extraordinario de casación. La Corte entonces presenta una iniciativa de reforma desafortunada en algunos aspectos, pero que tenía esa loable intención de evitar la prescripción de los procesos en el recurso extraordinario de casación. Alguna de ellas llega a convertirse en ley y muy próximo a ello va a haber una reforma procesal. Estamos hablando de la ley 552 del año 2000. Vamos a tener la ley 600 del año 2000, que es el nuevo Código Procesal Penal, que recoge buena parte de estas iniciativas legislativas que ya estaban consagradas, pero sobre las que la Corte Constitucional después se pronuncia y de alguna forma rompe esa finalidad de acortar el trámite del recurso extraordinario de casación y de modificar su naturaleza. Obviamente, decisión que compartimos, la de la Corte Constitucional, de manera muy clara, pero que vuelve y nos deja bajo la incertidumbre de lo que puede estar pasando. Afortunadamente, lo digo ya para la realidad judicial actual de nuestro país, el fenómeno prescriptivo tiene unos
matices diferentes. Ahora en el nuevo procedimiento penal hay hitos procesales en los cuales ese fenómeno prescriptivo de la acción se suspende e inicia nuevamente, y uno de esos es cuando, por ejemplo, se profiere la sentencia de segunda instancia. Esto es, cuando vamos en casación, el proceso ya no va a prescribir fácilmente en casación, se mantiene la garantía del recurso extraordinario, pero no a costa de la prescripción de la acción, que era lo que estaba sucediendo en el sistema anterior. Parte de esa dinámica traumática para las víctimas en este proceso tiene que ver entonces con que una vez declarada la prescripción empieza uno a cuestionarse, ¿y ahora qué? De ahí surgen una serie de ideas, esa amistad y ese vínculo familiar con los hijos de Gloria Lara y particularmente con Héctor Manuel, nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas. En principio, incluso la idea del libro de Luz María sale de este fenómeno, la prescripción de la acción penal, y también sale la iniciativa de acudir al sistema interamericano de protección. No es comprensible para las víctimas directas, en este caso, entender por qué debe buscarse la responsabilidad internacional del Estado frente a lo que le sucedió, porque para ellos, entiéndase, la idea de justicia está relacionada con el tema de poder determinar judicialmente quiénes son los autores responsables de lo ocurrido con su señora madre, y no que el Estado tenga algo que ver, porque pues tenían claro que el Estado no había participado del secuestro y del homicidio. Fue difícil hacer comprensible esta idea de lo que significa la obligación que tienen los estados de garantizar estos recursos judiciales, pero se llega a tener conciencia y se acude ante el sistema interamericano. Se acude ante el sistema interamericano en un proceso que es complejo, que demanda un tiempo, que afortunadamente en este caso tiene una admisibilidad en relación con la petición presentada en representación de las víctimas, oportunidad que tuve en esa época por mi condición de abogado litigante para ese entonces, para el año 2012, de poder gestionar, y que nos tiene hoy día aquí pensando y reflexionando sobre lo que debe ser la justicia. En conclusión, ya para ir cerrando un poco mi intervención, les podría compartir, digamos, que desde lo personal, este proceso termina siendo claramente evidente que el sistema judicial muchas veces no está construido realmente para satisfacer estos derechos de justicia, que está articulado de forma equívoca, que los operadores y quienes dirigen la política judicial del Estado en buena parte participan de las dificultades que esto entraña. Si miramos en retrospectiva, si miramos hacia atrás, hoy valdría la pena evaluar hasta dónde fue necesario y justificable la creación de la justicia de orden público, la creación de la justicia regional, donde lo que generamos muchas veces fue dilaciones y trámites que se repetían o se tenían que rehacer por condiciones de garantía o de nulidades que se visualizaban en esos espacios en particular, y que visto hoy día en el caso concreto de Gloria Lara se traducen en la prescripción de la acción penal y en la impunidad desde el punto de vista de lo que en justicia representa a las víctimas el poder no contar con la posibilidad de saber judicialmente quiénes fueron los autores responsables del secuestro y el homicidio de Gloria Lara Echeverri. Seguramente hay muchas otras cosas que podríamos desentrañar de lo que hemos querido visualizar el día de hoy desde la perspectiva de la justicia, pero bueno, el tiempo está limitado a esto. Simplemente es como dejar en el campo de la reflexión y del debate algunas ideas en particular. Muchas gracias. Buenos días. Un especial agradecimiento a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por permitirnos este espacio en este ciclo de conferencias sobre el caso de Gloria Lara. Un especial agradecimiento igualmente a la Universidad UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, por vincularse a esta iniciativa. De verdad, como familia les estamos muy agradecidos y creemos que vale la pena reflexionar sobre la justicia en nuestro país como ha venido siendo, y muy particularmente a mi amigo, compañero pupitre, Fernando. Nos conocemos siempre hemos sido muy cercanos, buenos amigos.
por acompañarme en esta travesía tan dolorosa, difícil, pero que sin él hubiese sido casi que imposible lograr lo que hemos llegado a lograr 43 años después. A la doctora Carolina. Y un poco de la espera, la reflexión es, cuando uno se propone algo, no hay que darse por vencido así pasen 40 años para poder contarlo. Pero les voy a hacer una reflexión más amplia en este ciclo de justicia. Mi madre fue una líder que enseñó con su ejemplo. Su compromiso con la comunidad era genuino y su deseo de servir era admirable. En casa aprendimos la importancia de la justicia social, un elemento fundamental en una sociedad como la nuestra. Para ella, la justicia constituía un medio que promovía la equidad y el desarrollo de la comunidad. Allí donde hay unos esfuerzos colectivos para manejar las cosas, cada cual dando su aporte. Se ve realmente lo que es una comunidad. Esto fue lo que nos inculcó. Resulta paradójico que no se haya hecho justicia con una mujer que abogaba por ella. No hubo justicia con su caso, ni con su memoria, ni con nosotros, sus hijos. Se dice popularmente que la justicia cojea pero llega. En este caso, nunca llegó. La justicia, como vemos, no siempre se cristaliza. No es un hecho. Ahora, no por eso deja de ser un derecho. Ustedes, señores abogados, tienen una gran responsabilidad. Una que requiere de mística, ecuanimidad y sabiduría para proteger a las víctimas. Parece un cometido sencillo, una obviedad, pero créanme, los criminales se camuflan en un sistema débil y permeable para seguir perpetrando sus fechorías sin castigo alguno. Teníamos la esperanza de que se hiciera justicia. Por el contrario, esta nos fue arrebatada por una cantidad de actores que alimentaron esta tragedia, sin estar a la altura de su dignidad y de su responsabilidad. Lastimosamente, mi sentir es que la rama judicial perdió su esencia, su razón de ser, que se convirtió en un conglomerado de apáticos burócratas a los que no les interesan las personas. La indolencia prima sobre la conciencia y la responsabilidad de administrar justicia. Una sociedad como la nuestra requiere que la justicia sea creíble para que se respete, para que sea respetada, acatada y aceptada. Algo que no pasará mientras las víctimas no sintamos el respaldo del aparato judicial. La justicia deshumanizada nos ha llevado a donde estamos desde hace más de 4 décadas. Los procesos se convierten en frívolas estadísticas y los expedientes duermen el sueño de los justos. Vaya ironía. ¿Qué esperábamos de la justicia? Oportunidad, que actuara cuando le correspondía. Prontitud, que fuera ágil, demostrando su interés en repararnos como víctimas. Verdad, poder conocer los hechos. Objetividad, tal vez de lo más difícil en un proceso, pues como humanos tendemos a tener opiniones basadas en nuestros valores. Honestidad, la virtud de obrar con transparencia y rectitud. Garantía, que después de todo es el fin último de la justicia. ¿Qué pasó en realidad? Se los pongo en una palabra: impunidad. Nosotros, sus hijos, fuimos víctimas 3 veces. Primero,
con su secuestro y asesinato. Luego, con la negligencia del Estado en la administración de justicia. Y finalmente, con el paradero de los implicados. La noche de junio en que secuestraron a mamá cambió nuestra vida. Nunca la volvimos a ver. Sentí una impotencia infinita. No sabíamos qué hacer, cómo reaccionar ante un acto tan bárbaro. Recuerdo que esperé que volviera a casa, sana y salva, cada día, cada noche. Nunca volvió. Luego vino lo peor, su asesinato. Entramos en un letargo. ¿A quién acudir? Nos preguntábamos. Las autoridades, más perdidas que nosotros, no nos daban respuesta. Poco a poco, la esperanza se desvanecía y un día, como el proceso se archiva, desapareció. El Estado fue inoperante, lleno de trabas y obstáculos. Hubo un punto en el que se perdió el expediente. En fin, todo iba encaminado a quedar en la impunidad, pues la salida más fácil es dejar que el proceso prescriba. Y quiero decirles, la impunidad es el fracaso de la justicia, es una revictimización de lo más cruel. Los implicados hoy posan en calidad de víctimas. Pobrecitos, viven en Europa. Incluso han pedido no ser nombrados. Aquí, déjenme decirles, las víctimas somos nosotros, sus hijos. En todo caso, la justicia no es venganza. En esta solo existe el deseo de dañar a otro. E insisto, no queremos revancha, queremos justicia que se resarza el daño ocasionado. ¿Por qué emprendí la búsqueda de la justicia para el caso de mi madre? Para que su muerte no quede impune, para sanar al fin, para aquietar el tormento en mi alma y tener paz. Paz es lo que yo busco. No soy abogado, pero me paro aquí frente a ustedes con el fin de dar testimonio de los estragos de la injusticia. La injusticia y por extensión la rama judicial debe ser competente, capaz, no indiferente, debe ser más humana. Por eso, resistiéndonos a la impunidad, recurrimos a las instancias internacionales. Elevamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado reconociese su responsabilidad y su participación en la impunidad a la que parecía condenada mi madre en Colombia. Gracias. Muchas gracias. En esta oportunidad, cuando empezamos a hablar de justicia, queremos invitarles a todos y todas, a quienes son operadores de la justicia y a quienes son usuarios de la justicia, porque en cualquier momento podemos estar en uno de estos roles siendo usuarios de la justicia, a que pensemos y a que nos pongamos un poco también en el lugar de la familia, en el lugar de la víctima directa y de lo que se espera en un país. Y con todos estos avances, como lo hemos ido escuchando y desarrollando en las otras conferencias, sobre qué se espera para la justicia con enfoque de género, qué pasa con la impunidad en los casos cuando la víctima es una mujer y cuando la inoperancia del Estado no permite la sanción y la identificación y la condena de estos responsables, va a generarse un mensaje negativo. Y precisamente estas clases de violencias en contra de las mujeres es lo que vamos a ir desarrollando también a través de los instrumentos internacionales y adoptados por el gobierno colombiano. ¿Para qué? Para precisamente impedir esta impunidad, la impunidad de los asesinos, porque es lo que va a marcarse también como parte del premio, ¿sí? Que no se debe dar premio a quien comete esta clase de actos inhumanos, crueles y degradantes en contra de una mujer,
y en consecuencia es la justicia o la inoperabilidad de la justicia la que va a acarrear y a ocasionar esta gran falencia en un Estado social de derecho. Entonces, en este orden de ideas, como acabamos de escuchar desde el comienzo del proceso y cómo va entonces la interpretación para los hijos. Entonces, Héctor Manuel. Yo quiero hacer una reflexión importante que me parece muy relevante. ¿Sí se escucha? Que me parece muy importante para tener en cuenta. Y es que la justicia debe ser imparcial, no debe haber injerencia por parte de otros actores ajenos a la rama judicial, llámese, por ejemplo, de otras ramas del poder público, sino al contrario, debe haber el acatamiento de estas ramas por parte de estas personas en lo que se refiere cuando se emite un fallo judicial. No estamos en una democracia y parte de la característica de esta es que las tres ramas del poder público son independientes y autónomas. No es válido que una rama, bien sea la ejecutiva, pueda intervenir, o opinar o reflexionar sobre un fallo judicial porque para ello es totalmente independiente. Y en este caso hubo injerencia de personas influyentes que intervinieron y de pronto ocasionaron demoras, malos entendidos, desinformación, desconocimiento en el caso. Y esto se presenta hasta el día de hoy. O sea, eso no es nada nuevo, sino que ha sido una constante, pero me parece que hay que reflexionar en eso y las personas de la rama deben ser muy conscientes de su responsabilidad que tienen y que sus fallos deben ser acatados por todos los colombianos, no solo promulgados, sino acatados, porque para ello están ejerciendo esta labor. No, yo en la misma línea quisiera como tomar un poco del planteamiento de Carolina y de Héctor Manuel. Y yo lo haría a partir de una reflexión un poco histórica, y es que, ¿qué significa esto de que los ciudadanos aspiramos dentro del Estado a tener un servicio de administración de justicia o tener la justicia? Si uno lo mira bajo la lógica de lo que ha significado el surgimiento del Estado moderno después de la Revolución Francesa, y entendemos que lo que se quiso en ese momento fue que los ciudadanos de alguna manera le entregáramos a ese nuevo ente que estábamos creando, esa nueva forma relacional que llamamos Estado, el ejercicio de la administración de justicia, particularmente en el ámbito penal, bajo la idea de que no pudiéramos seguir ejerciendo funciones de vindicta, de venganza, de justicia por propia mano, sino que fuera ese nuevo ente que se encargara, en representación de todos, de prestarnos ese servicio de administración de justicia, de que pudiera entonces, a partir de unas nuevas formas del debido proceso, administrar justicia. Esa expectativa es sin duda una de las razones más importantes de la existencia del Estado. Esto para decir, o sea, un Estado sin justicia, como se dice popularmente, es un Estado fallido. Y cuando decimos un Estado sin justicia, no quiere decir que no es un Estado que no tenga una rama judicial, que no tenga unos órganos judiciales. No estamos hablando de la materialización de esa aspiración. Esto es de lo que buscan los ciudadanos en el fondo, y es que el sistema judicial de alguna manera solucione los conflictos que se derivan de conductas, por ejemplo, que revisten característica de delito, o de otro tipo de conductas que también en el ámbito del derecho privado puedan tener que pasar por el tamiz del sistema judicial. Lo que uno termina viendo con altísima preocupación cuando mira casos como el de Gloria Lara Echeverry es particularmente eso: el Estado no tuvo la más mínima capacidad de resolver ese conflicto que se derivó de esas conductas criminales de secuestro y homicidio. 43 años después, no ha habido justicia, lo decía Héctor Manuel, aquí lo que ha habido es impunidad, y es realmente dramático. No es el único caso, es un caso sin duda emblemático, como lo señalábamos ahora, es un caso que sirvió para presentar proyectos de reforma al sistema judicial, que sirvió para muchas cosas, pero que en últimas, en lo que significaba esa
primigenia condición de resolver el conflicto generado por las conductas delictivas, nos quedamos en absolutamente nada. Nos quedamos con unas víctimas en impunidad, con unos perpetradores de graves conductas gozando de la condición de impunidad y con una situación bastante dolorosa, digamos. Desde la perspectiva de lo que plantea Carolina, digamos que en 1982 todavía no estábamos muy familiarizados con la idea de hablar de la perspectiva de género, de la necesidad de buscar ya por otra de las funciones que hoy día puede reconocerle uno al sistema judicial, no solamente aquel de resolver el conflicto en particular, sino de aquella que tiene que ver algo con lo que se denomina un poco el activismo judicial, y es la forma a través del cual el sistema judicial nos ayuda a que ciertas condiciones de abierta desigualdad y abierta vulneración de derechos puedan ir llegando a buscar espacios de reivindicación. El tema de género en este caso es particular y llamativo. Insisto, no lo era cuando lo analizábamos al comienzo, no lo era mucho más desde la perspectiva tan cercana que tenía yo con el tema de las víctimas, por la amistad, por ese vínculo tan estrecho que tengo con la familia de Gloria Lara. Lo es más hoy día, incluso hago una reflexión de conciencia, y es que a partir del acto de pedido de perdón, de reconocimiento y pedido de perdón por parte del Estado colombiano, salió a relucir de las palabras del ministro de Justicia una faceta de Gloria Lara que es realmente llamativa. O sea, Gloria Lara fue una mujer extraordinaria en una época donde esas condiciones realmente no eran parte de lo común, donde era un verdadero símbolo de lo que significaba esa idea de la lucha de las mujeres por el reconocimiento, digamos. De ahí que surge a partir de ese momento para mí también esa gran inquietud de lo que simboliza lo que sucedió con Gloria Lara desde el punto de vista de las mujeres. O sea, incluso lo reflexionamos alguna vez con Héctor Manuel también. A partir de ahí puede pensar uno también, ¿por qué fue Gloria Lara la seleccionada para semejante acto atroz? O sea, ¿por qué no fue otra persona? Porque podía haber sido eventualmente un hombre que en ese momento histórico simbolizaba otro tipo de ejercicios de poder, pero era una forma también de castigar a esa mujer que teniendo las posibilidades en sus manos las utilizó de manera muy contundente, muy fuerte para trabajar por las comunidades. Una persona, lo reflexionó Héctor en uno de estos ciclos de conferencia, que incluso tuvo la posibilidad por su cercanía con el gobierno de haber sido ministra o de haber estado en una embajada o en otro cargo de un nivel mucho más alto, prefirió quedarse trabajando con las juntas de acción comunal y con los asuntos indígenas porque era el espacio donde ella sintió que estaba haciendo verdaderamente una labor y donde efectivamente la hizo. Entonces, bueno, desde el punto de vista de justicia hay esas dos facetas, digamos, que a mi parecer tienen una importancia desde el punto de vista de reflexión a partir de lo que sucedió en este caso. Pero ahí me gustaría hacer una pequeña infidencia. Yo conversé con ella muchas veces y como dice Fernando, en esa época no era común que las mamás estuvieran en esas labores. Y me preguntaba, porque teníamos una cercanía especial, ¿qué piensas de que yo haga este trabajo? ¿No te molesta? ¿No te sientes abandonado? Y le dije, no mamá, lo que me siento es orgulloso. Qué bendición haber tenido una mamá como tú. A mí me gusta todo lo que tú haces, toda tu razón de trabajo, te lo apoyo y te lo admiro, porque admiro tu voluntad, tu capacidad de trabajo. Y el hecho de que yo esté aquí en la casa y tú estés trabajando, o nosotros estemos en la casa y tú trabajando y hombro a hombro con la comunidad, es un motivo de orgullo para mí y para nosotros. Yo veo en ti una persona que admiro, que he aprendido mucho y que realmente me siento afortunado de que seas mi mamá. Entonces ya se relajaba y bueno. Y lo que dice Fernando, sí, a ella le gustaba estar trabajando en comunidad. Esa fue la razón de su vida y tristemente la razón de su muerte fue esa. Yo no lo entiendo muy bien. Después de 40 años he entendido que hay personas que viven muy poco
pero lo que viven es con tal intensidad y con tal luz que no es necesario que vivan 80 años. Esto no es un consuelo, pero es una reflexión que me ha puesto a pensar desde otra perspectiva su temprana partida, y me da como cierto, digamos, cierto alivio pensarlo de esa manera. Pero la otra reflexión es que en 1982, cuando sucedió esto, fue tan macabro, primero por lo que representaba ella, y segundo porque a las mujeres se les tenía fuera de los actos violentos del Estado, o sea, no se secuestraban mujeres, no estaban tan metidas como botín de guerra. Esta fue la primera vez que a una mujer la metieron y la victimizaron y la torturaron y le hicieron todos los vejámenes posibles, cuando eso no se veía. Entonces ahí marca un antes y un después. Fue la degradación de la violencia en nuestro país, que yo pensaba, ojalá y sea la última, o sea, la primera y última. Y resulta que fue la primera y ahí siguió la degradación total. Esa es la importancia de recordar este caso y tenerlo en la memoria. Fue el principio, pero jamás fue el final. Fue el principio de la degradación. Esto es una sociedad patética que tiene que reflexionar, porque todos tenemos madres, todos vinimos a este mundo por ellas y hay que respetarlas, y las madres son el eje fundamental no solo de la familia, sino de la sociedad, y se los digo con conocimiento de causa. Mi familia la destrozaron, la volvieron añicos, y eso se refleja hasta hoy en día. Entonces yo pienso que tenemos que respetar a las mujeres. Yo soy feminista en el sentido que viví con una mujer que era admirable, entonces en mi casa pues yo simplemente vi a una pareja que se complementaban bien y que nadie era más que el otro, sino eran totalmente complementarios mis papás, y me sentía muy orgulloso de eso. Me parecía una dupla fenomenal, corrían juntos, trabajaban juntos, hacían política juntos, todo lo hacían juntos y lo hacían bien. Y nunca hubo por parte de mi papá sentimientos de machista, de nada de eso. Eso no existía en mi casa. A mí me ha costado mucho trabajo entender eso después, porque con una mujer que estaba fuera de eso, o fuera de pronto del tiempo, de la línea de tiempo para la época. Entonces no lo entendí. Hoy en día trato de entenderlo, pero es muy importante reivindicar los derechos de las mujeres, respetar las mujeres, las mamás, y hacer todo por ellas. Lo estoy haciendo por ellas, por mis hermanas y por mí. Yo tengo una familia de mujeres y soy hincha de las mujeres al 100%. Gracias. Y pues para ir cerrando, la invitación también en este ciclo y en esta conferencia de justicia es reflexionar sobre la justicia con enfoque de género que sea real, que tenga una visión real, que tenga un análisis real sobre los hechos, sobre el componente sobre el que versa la violencia, como tú lo acabas de desarrollar, de los tratos inhumanos, crueles y degradantes, y ponernos en la actualidad, actualizarnos para ver cómo ha evolucionado toda la justicia con enfoque de género, y precisamente para resaltar este compromiso de no repetición de estos actos crueles y para evitar toda la impunidad en contra de los asesinos. Por eso es que las mujeres, a través de la justicia de género, tenemos presente que lo más importante es la justicia, porque cuando se opera bien a través de la justicia, se limita la impunidad, y cuando se limita la impunidad, tal vez se previenen otros actos atroces. Y también para resaltar que actualmente, cuando estos delitos, como es el caso de tu mamá, aunque la justicia no lo haya reconocido, si es un delito de lesa humanidad, sí tiene el componente del feminicidio, y esto genera
una condición especial, y es que estos casos no prescriben. Entonces, cuando se refleja la justicia en los estados, en un estado social de derecho, también se va a reflejar en el comportamiento de su sociedad, es decir, en la no violencia en contra de las mujeres. Ese es uno de nuestros puntos fundamentales en la construcción de este caso, en la construcción de esta memoria, en la construcción de la verdad y en la construcción de la justicia para Gloria Lara de Echeverry, para sus hijos, para su hijo e hijas, porque precisamente como el Estado fue tan inoperante, nos corresponde a nosotros, precisamente nos ha correspondido como representantes y en este camino de la búsqueda de la justicia, pues construir esta memoria. Entonces, agradecemos ya para cerrar pues todo su acompañamiento aquí a los presentes, a quienes nos han acompañado a través de la transmisión en vivo, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a través de la doctora Sara León Lara, porque curiosamente compartió un apellido, quien ha sido la encargada realmente con su corazón y con su trabajo de apoyarnos y de hacer que se pueda, digamos que desarrollar esta medida, y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con el apoyo de la doctora Marta Viviana Vargas, la decana de Ciencias Humanas. Entonces, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien a través de la doctora Edna Rocío Peña también pues se ha colaborado para el cumplimiento de esta medida. Entonces les invitamos a todos y a todas a analizar este caso, a visitar la página oficial de Gloria Lara de Echeverry en el canal de YouTube y a enterarse de todo, de la infamia, de la impunidad y de todo lo que tuvieron que soportar no solamente ella como víctima directa, sino toda su familia. Entonces, gracias por su solidaridad y gracias por no dejar que el olvido sea el premio para los perpetradores y por la construcción de esta memoria. Que tengan una feliz jornada.